Ana odiaba despertarse. Cada mañana era una batalla, hasta que descubrió un secreto a las 5 de la mañana. Y todo cambió. Su matrimonio, su trabajo, su paz. Esta es su historia. Ana tenía 48 años y estaba agotada de vivir. No físicamente muerta, pero por dentro, vacía. Como si cada día fuera una repetición del anterior, sin esperanza, sin alegría, solo supervivencia. Se despertaba a las 7 de la mañana con el sonido estridente del despertador, y lo primero que pensaba era, otra vez este día. Corría a preparar el desayuno para su esposo Roberto y sus 2 hijos adolescentes. Nadie le daba los buenos días. Todos estaban pegados a sus celulares. «Mamá, ¿dónde está mi camisa?», gritaba uno. «Ana, se me hace tarde», gruñía Roberto, mientras buscaba las llaves. Ella servía, limpiaba, resolvía, pero nadie la veía. A las 8:30 salía corriendo a su trabajo en una tienda de ropa. 8 horas atendiendo clientes, aguantando quejas, forzando sonrisas que no sentía. Regresaba a casa a las 7 de la noche, cansada, con los pies hinchados. Y otra vez lo mismo: cocinar, limpiar, escuchar quejas. Roberto pasaba las noches frente al televisor. Ya no hablaban como antes. El matrimonio se había convertido en 2 extraños compartiendo el mismo techo. ¿Cuándo dejamos de amarnos?, se preguntaba Ana en silencio mientras lavaba los platos. Los domingos iba a la iglesia, pero hasta eso se había vuelto rutina. Escuchaba el sermón, cantaba las canciones, pero su corazón estaba apagado. «Dios, ¿me escuchas?», oraba a veces, «porque siento que vivo, pero no estoy viva». Una noche, mientras todos dormían, Ana se sentó en la sala y lloró. Lloró de frustración, de cansancio, de vacío. «No puedo seguir así», susurró. «Tiene que haber algo más que esto». No sabía que esa oración desesperada estaba a punto de cambiar todo, porque a veces, cuando tocas fondo, es cuando finalmente estás lista para escuchar la respuesta. Y la respuesta vendría en la forma menos esperada: un despertador a las 5 de la mañana. Todo cambió un domingo en la iglesia. La pastora estaba predicando sobre la oración y dijo algo que atravesó el corazón de Ana como una flecha. Si Jesús se levantaba antes del amanecer a orar, ¿por qué nosotros creemos que podemos vivir sin hacerlo? Ana sintió un golpe en el pecho. La pastora continuó: «El problema no es que Dios no te escuche. El problema es que tú no le das tiempo para hablarte. Estás tan ocupada sobreviviendo que olvidaste vivir con Él». Después del servicio, Ana se acercó a la pastora. «Yo quiero cambiar, pero no sé cómo. Estoy tan cansada». La pastora la miró con compasión. «Ana, te voy a dar un desafío. Solo 30 días. Levántate a las 5 de la mañana y ora 30 minutos antes de que inicie tu día». Ana casi se ríe. ¿5 de la mañana? Yo apenas puedo levantarme a las 7. «Por eso estás como estás», dijo la pastora con firmeza. «Si sigues haciendo lo mismo, seguirás teniendo lo mismo. Dale a Dios la primera hora de tu día y verás cómo Él transforma las otras 23. Ana regresó a casa pensando: 30 días. Solo 30 días. Puedo intentarlo. Esa noche puso su alarma a las 5 a.m. El primer día fue terrible. La alarma sonó y todo su cuerpo gritaba: «¡No! 5 minutos más». Pero algo en su interior la empujó. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se sentó en la sala con su Biblia. Al principio no sabía qué decir. «Dios, aquí estoy. No sé orar bonito, pero aquí estoy». Y comenzó a hablar. Le contó su dolor, su frustración, su cansancio. Lloró, gritó en silencio, pidió ayuda. Y algo milagroso sucedió.
por primera vez en años, sintió paz. No fue una voz audible ni una visión, solo una paz que no podía explicar, como si Dios le dijera: «Hija, yo estoy aquí. Siempre he estado aquí esperando este momento contigo». Cuando su familia se levantó a las 7, Ana ya había cambiado. Todavía no lo sabían, pero el cambio había comenzado. Los primeros días fueron duros. El segundo día, Ana casi no se levanta, pero recordó el desafío: 30 días. El tercer día fue más fácil. Su cuerpo se empezaba a acostumbrar. Pero algo más estaba cambiando. Algo profundo. Cada mañana a las 5 de la mañana, Ana oraba. Y no oraciones memorizadas, sino conversaciones reales con Dios. Señor, ayúdame a ser paciente con Roberto hoy. Dame sabiduría con mis hijos. Muéstrame cómo ser mejor. Y comenzó a ver respuestas. En el trabajo, una clienta difícil entró gritando. Antes Ana habría respondido con enojo, pero esa mañana había orado por paciencia. Y las palabras que salieron de su boca fueron suaves, llenas de gracia. La clienta se calmó, incluso se disculpó. Ana salió asombrada. ¿Esa fui yo? En casa, Roberto llegó de mal humor una noche. Antes, Ana habría peleado, pero esa mañana había orado por su matrimonio. En lugar de pelear, se acercó y le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte?». Roberto la miró sorprendido. Hacía años que ella no le preguntaba eso. «Es el trabajo», dijo con cansancio. «Me siento presionado». Ana lo escuchó. Realmente lo escuchó. Y cuando terminó, oró por él, ahí mismo, en la sala. Roberto no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Los hijos también notaron el cambio. «Mamá, ¿por qué estás diferente?», preguntó su hija. «Estoy aprendiendo a vivir de nuevo», respondió Ana con una sonrisa. A las 2 semanas, Ana ya no necesitaba la alarma. Su cuerpo se despertaba solo a las 5 a.m., como si su espíritu supiera que ese era el momento más importante del día. Y lo era, porque en esas horas silenciosas, antes de que el mundo despertara, antes de que las demandas llegaran, antes de que el caos comenzara, Ana se llenaba. Se llenaba de paz, de fuerza, de propósito. Y cuando enfrentas el día llena de Dios, nada puede vaciarte. El día 30 llegó. Ana había cumplido el desafío, pero ya no era un desafío, era su estilo de vida. 3 meses después, la vida de Ana era irreconocible. No porque tuviera más dinero o un mejor trabajo, sino porque ella era diferente. Roberto comenzó a unirse a sus oraciones, al principio con vergüenza, después con hambre. ¿Puedo orar contigo?, le preguntó un día. Juntos, a las 5 de la mañana, comenzaron a reconstruir su matrimonio. Hablaban, oraban, soñaban de nuevo. Los hijos notaron el cambio en la casa. Había más paz, más amor, más risas. En el trabajo, Ana fue promovida. «No sé qué te pasó», le dijo su jefa, «pero eres otra persona. Los clientes te aman». Ana sonrió. Dios pasó. Un domingo, la pastora la llamó al frente en la iglesia. «Ana, cuéntale a la iglesia qué te pasó». Con lágrimas, Ana compartió su testimonio. «Yo estaba muerta en vida, pero cuando le di a Dios la primera hora de mi día, Él transformó las otras 23. Más de 20 personas aceptaron el desafío esa mañana. Hoy, Ana sigue levantándose a las 5 de la mañana. No siempre es fácil. Algunos días está cansada, pero nunca vuelve a dormir sin orar primero, porque aprendió algo que cambió todo. Lo que declaras, pides y entregas a Dios a las 5 de la mañana, Él lo transforma durante el día. Si empiezas tu día con ansiedad, vivirás ansioso. Si empiezas con enojo, vivirás enojado.
Pero si empiezas con Dios, vivirás en paz. Un mensaje para ti. Si hoy te sientes como Ana al principio de esta historia, cansado, vacío, sobreviviendo pero no viviendo, escucha esto. Tu día no comienza cuando suena tu alarma, comienza cuando hablas con Dios. Jesús se levantaba muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, para orar. Marcos 1:35. ¿Por qué? Porque él sabía que sin estar lleno del Padre, no podía llenar a otros. Tu problema no es que tienes mucho que hacer, tu problema es que intentas hacerlo vacío. El desafío de los 30 días. Te reto, como la pastora retó a Ana, 30 días, levántate a las 5 de la mañana y ora 30 minutos. No tiene que ser perfecto, no tienes que orar bonito, solo tienes que presentarte. Habla con Dios como Ana lo hizo. Cuéntale tu dolor. Pídele por tu familia. Declara bendición sobre tu día. Lee un salmo. Adora con música. Y observa. Observa cómo tu paciencia aumenta, cómo tu paz crece, cómo tu día fluye diferente. Lo que declaras y pides y entregas a Dios a las 5 de la mañana, Él lo transforma durante el día. Si empiezas tu día con ansiedad, vivirás ansioso. Si empiezas con enojo, vivirás enojado. Pero si empiezas con Dios, vivirás en paz. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita recordar que Dios está esperando encontrarse contigo en el silencio de la madrugada. Suscríbete a Bajo su Cuidado y activa la campanita para más historias que transformarán tu vida. Levántate mañana antes que el sol. Dios tiene algo que decirte que el ruido del día no te deja escuchar. Amén.